El nombre GTR apareció por primera vez en 1969 con el Skyline GTR, pero el que conocemos hoy en día apareció por primera vez en el año 1999 como parte importante del plan de revitalización de Nissan impuesto por el controversial ejecutivo Carlos Ghosn. Su desarrollo empezó en el año 2000 y tomó 7 años. El primer adelanto lo vimos en Tokio en el año 2001 con el Concept GTR. Luego, en el 2005, en el mismo Auto Show, presentaron una versión más avanzada, el GTR Proto. Y finalmente, la versión de producción fue anunciada en el mismo Auto Show en el 2007. Y lo hizo a lo grande, porque en una pantalla gigante mostraban la vuelta de este carro al Nürburgring, girando en solo 7 minutos 38.54 segundos, quitándole el título como el carro de producción masiva más rápida al Porsche 911, quien lo había hecho en 7 minutos con 40 segundos. Desde el inicio este carro fue un éxito, porque antes de ser anunciado, Nissan ya había recibido más de 3.000 reservas. Finalmente las entregas empezaron al final del 2007 y la primera unidad fue comprada por el mismo Carlos Ghosn. Y ahora tengo oportunidad de probarlo nuevamente. Yo soy Jaime Gabaldoni y este es el Nissan GT-R R35 2023. Vamos a verlo. Cada uno de los motores del GT-R han sido ensamblados por uno de los 4 maestros Takumi. Acumulando experiencias entre ellos, son más de 100 años. El más poderoso, el GT-R Nismo, puede producir hasta 600 caballos. Pero la versión que tenemos ahora, la Premium, produce 565 caballos o 421 kilowatts a 6.800 revoluciones. 467 libras-pie o 633 newton-metros de torque a partir de 3.300 revoluciones. En cuanto a consumo, entre 16 y 22 millas por galón, esos son entre 6.8 y 9.35 kilómetros por litro, o entre 17.66 y 12.84 litros por cada 100 kilómetros. Teniendo en consideración que este carro tiene un tanque de gasolina de 19.5 galones o 74 litros, debería darnos una autonomía entre 312 y 429 millas, o entre 500 y 686 kilómetros. Esta, la versión 4VA R35, había recibido unos ajustes en el turbocargador, consiguiendo que el vehículo pueda responder de manera mucho más efectiva. Si vemos detalles, esta trae 2 cajas que alojan los filtros de aire, una en cada esquina. En otro esfuerzo por minimizar el peso en este vehículo, se han utilizado compuestos de fibra de carbono alrededor de la bahía. Hasta la misma barra torsional es fabricada en fibra de carbono. Este carro tiene un ancho de 74.6 pulgadas o 1,89 m, mientras su altura 53.9 o 1,37 m. La distancia con el piso, 4 pulgadas o 10 centímetros. En cuanto a su diseño, empezando por el parabrisas, es grande y en este caso no estamos viendo sensores ni cámaras en la parte superior porque este vehículo no trae cruise control activo. Bajando el capó, lo primero que destaca son los ductos NACA. Estos los vemos en los aviones y fueron implementados en los superautos ya hace algunas décadas atrás. Su capó muy bien esculpido, estas líneas parten de la V, ubicada en la parrilla superior. Esta es la firma de diseño implementada por los diseñadores de Nissan hace algunos años atrás en todos sus modelos. Y en este, el GT-R, está muy bien realizado. Es baja, ancha y como ven, de ahí es donde parten las líneas que vemos sobre el capó y se proyectan hasta el pilar A, otorgando musculatura al carro. Dentro de la V encontramos el clásico emblema GT-R. Si nos movemos hacia las esquinas encontramos los faros, en este caso verticales. Combinan tecnologías, proyección, LEDs y focos incandescentes. Bajando un poco más encontramos esta unidad, donde vemos alojados otro de los componentes para el sistema de iluminación. En este caso da la apariencia que fueran túneles de aire, pero no lo son. Pasando al centro, el paragolpes, disimulado muy bien de color negro, encontramos sensores. No vemos cámara de video delantera.
Bajando un poco encontramos la parrilla baja con la misma textura que habíamos visto en la parte superior. En las esquinas vemos túneles, pero solo el túnel del lado de la derecha, el del copiloto, es funcional. En cuanto al difusor bajo, no es muy complejo, no trae fibra de carbono, eso se lo reservan para la versión más cara, más potente, la Nismo. Su parte posterior, el espacio es bastante limitado, así que voy a tener que adelantar un poco el asiento para permitir que mis pies encajen. Bueno, una buena noticia es que los pies caben debajo del asiento. El espacio es bastante limitado. Mis rodillas no caben justo detrás del asiento, tengo que ponerlas en los flancos. Ahora, el asiento delantero se ve bastante bien. El apoyabrazo central, fabricado en plásticos duros, solo tiene un espacio para un vaso o una botella. Entre los ocupantes posteriores encontramos 2 de los 11 altavoces del sistema de audio Bose. El espacio entre la cabeza y el techo es extremadamente limitado. Como ven, estoy justo debajo del parabrisas. Si voy a tener que estar en este carro y hace mucho sol, la voy a pasar mal. Los asientos como tal tienen buenos materiales, son relativamente rígidos, tienen apoyo lateral, las costuras también están presentes. Y tenemos aquí unos ganchitos para llevar tu camisa o tu saco. El vidrio lateral es relativamente pequeño, pero por lo menos tiene algo. Los ocupantes posteriores no tienen un apoyabrazo exterior y los materiales son plásticos duros. Por el lado, este carro tiene un largo total de 185.4 pulgadas o 4,71 m, mientras que su distancia entre ejes 109.4 pulgadas o 2,78 m. Su coeficiente aerodinámico 0.26. Por el lado, empezando por el frente, vemos que los guardafangos se extienden de tal manera que crean ciertas cuchillas aquí al frente. Esto en un esfuerzo por mejorar el desempeño aerodinámico de este carro. Y de paso, están ayudando a crear músculos en los hombros de este, porque esta es su tracción a las 4 ruedas. Esta línea continúa hasta la parte posterior del guardafango, conectando con los extractores de aire, las branquias, y luego se proyectan creando el captador de luz paralelo al piso. Mientras que sobre los ductos encontramos este elemento que aloja el emblema GTR, donde aquí parte la línea de carácter que se proyecta hasta los faros posteriores del vehículo. En el eje delantero encontramos ruedas de 20 pulgadas. Para esta unidad han instalado ruedas Ray mucho más livianas, porque son de aluminio forjado. Los neumáticos en este caso 255/40. Mientras que el sistema de frenos desarrollado por Brembo trae rotores ventilados y perforados de 15.3 pulgadas o 39 centímetros de diámetro. Continuando hacia atrás encontramos el side seal negro oscurecido, pero te das cuenta que los han esculpido para ser mucho más eficientes. Los espejos laterales tienen un tallo corto, están instalados sobre la puerta, no sobre el pilar. No traen luces direccionales sobre estos. El pilar A, oscuro. Y luego el techo muestra su pico, un poco más adelante de las cabezas de los ocupantes. Y luego se proyecta hacia atrás, bajando la altura, no tan significativamente como lo hace el greenhouse. Eso para crear un efecto mucho más dinámico. Las caderas del carro han sido definidas por la línea de carácter. La parte lateral posterior me recuerda mucho al R34, sobre todo en este color, que por cierto, fue desarrollado inspirado en ese modelo y tiene un costo de $1.000 adicionales. El pilar C para esta unidad fue rediseñado para mejorar el rendimiento aerodinámico. Las ruedas posteriores también de 20 pulgadas. En este caso, calzan neumáticos 235/35, mientras que los rotores de freno, también ventilados y perforados, son de 15 pulgadas o 38 centímetros de diámetro. Un último detalle, en la parte posterior baja encontramos estos ductos de aire. Todos los R35 traen este estilo de manija para sus puertas, es decir, están escondidas. Para poder operarlas tienes que presionar, se exponen, estas salen y recién ahí puedes abrirla. Las puertas no traen marco. Por dentro, empezando por sus puertas, están recubiertos por materiales buenos comparándolo con otros productos de Nissan. Tenemos plástico duro, pero un poco de colchón en la parte superior. Vamos bajando y van mejorando los materiales, mucho más acolchados, buenos materiales, con costuras. Tiene un ambiente semi-premium. El mismo apoyabrazos tiene buen material, la manija para abrir la puerta paralela al piso, la agarradera tiene sus costuras, la botonería es la misma que hemos visto en los otros productos de Nissan. Aquí en la parte baja vemos una alfombra, la misma que habíamos visto en el área de carga. Aquí tenemos un espacio para llevar cosas, una malla, otro altavoz del sistema de audio Bose.
El asiento de una sola pieza se ve y se siente muy bien. Tiene los túneles para pasar los arneses, el colchón vertical y el horizontal. Tienen buen colchón. Sin embargo, los apoyos laterales sí son un poco rígidos. Las costuras consistentes con las que hemos visto alrededor del vehículo. Bajando un poco, vemos los controles para ajustar la posición. Es un rotor, con este podemos controlar la banca vertical, horizontal. La altura se controla a través de un botón separado y los asientos delanteros tienen calefacción. Al lado izquierdo de la columna de dirección tenemos los controles para los espejos exteriores, donde tenemos aquí un botón que nos permite plegar los espejos, minimizando riesgo a daño. Bajando otro poco, tenemos un botón para abrir la compuerta posterior hacia el área de carga, los sensores para estacionamiento y tenemos este espacio especialmente diseñado para alojar la llave. Es la misma llave que hemos visto ya hace muchos años en Nissan. La destacan a través del emblema GTR sobre esta. Pero ese espacio en particular yo lo echo de menos mucho en los productos Nissan. Me parece que es brillante. El vent de aire acondicionado es del tipo turbina. Bajando, los pedales son de aluminio. El pedal muerto tiene una plancha de aluminio también. Sin embargo, al centro se extiende un poco más. Ahora vamos a subirnos. La integración entre los paneles está muy buena, bien lograda. Los materiales blandos a los que me refería de buena calidad se extienden hacia el panel delantero. El volante como tal me encanta. Es totalmente redondo, no le han puesto la parte baja plana, es decir, del tipo D. No han visto la necesidad de ampliar el espacio. Es compacto, tiene buenos materiales, costuras, se siente muy bien. Las aspas son delgadas. Al lado izquierdo encontramos botones para controlar el sistema de audio y a la derecha tenemos los botones para controlar el sistema de cruise control, comandos de voz. Para ajustar la posición del volante tenemos dos palancas. Una nos permite ajustarla telescópicamente y la segunda ajustarla verticalmente. Cuando lo hacemos, el panel de instrumentos también se mueve con la columna de dirección. Para encenderlo tenemos el botón rojo en el panel central. Nos recibe el sonido de doble embrague. Me recuerda un poco a los carros de carrera que he manejado antes. Se escuchan los componentes mecánicos acomodarse. La transmisión que tenemos de 6 velocidades se puede controlar manualmente, pero solo a través de las paletas detrás del volante. El panel de instrumentos es completamente digital. Tenemos el velocímetro al lado izquierdo, nos marca 220 millas, más de 340 kilómetros. El tacómetro grande en el centro. Tenemos una pequeña pantalla digital con información relevante a la velocidad y a la distancia. Mientras que en la parte superior tenemos una pantallita redonda donde vemos la marcha en la que estamos. El nivel de gasolina y el de temperatura de agua. También están ahí. El fondo es del tipo fibra de carbono. No es fibra de carbono real. Este es el plástico que cada vez más Nissan utiliza en sus vehículos. Es un plástico regular inspirado en la fibra de carbono. No tenemos heads-up display. Pasando al centro encontramos la pantalla digital de 8 pulgadas que mencioné. Las gráficas ya se ven anticuadas. Ahora, este tiene capacidad para Apple CarPlay y Android Auto y funciona también con comandos touch, además de los botones y perillas que tiene al lado. Bajando otro poco, tenemos esta división. Los diseñadores la han incluido para darle prioridad de control al conductor, restándole prioridad al copiloto. Bajando tenemos los vents de aire acondicionado horizontales, muy bien ubicados. Un poco más abajo tenemos la unidad donde encontramos los controles para el sistema de aire acondicionado dividido en dos partes. Otro poco más abajo tenemos los controles. El de la izquierda, este switch me permite controlar el diferencial. Tenemos 3 modos. En el centro tenemos el switch para controlar el sistema de suspensión. Lo podemos poner en cómodo, normal y R, Racing. A la derecha tenemos el tercer switch. Nos permite controlar el sistema de tracción. Lo podemos desactivar, ponerlo en el modo normal o el Racing. Y al lado derecho tenemos la luz de emergencia. Bajando tenemos la palanca para controlar la transmisión. Me gusta mucho que hayan decidido por una palanca gated. Para operar la transmisión manualmente simplemente lo bajamos hasta automático y lo tiramos para la derecha y ya. Por cierto, este carro tiene cámara de reversa. Aunque las gráficas no son las mejores, tiene guías que va proyectando hacia dónde se está dirigiendo el carro. En esta unidad tenemos fibra de carbono en la consola central, se ve muy bien. Aquí un poco más abajo tenemos el rotor y los botones para controlar el sistema de infoentretenimiento. Un poco más abajo tengo este espacio donde yo pongo mi celular, pero realmente es el cobertor para
los posavasos. Ahora, el material que están utilizando en esta tapa es lo suficientemente abrasivo para poner mi teléfono y no esté deslizándose. A la derecha tenemos la palanca para controlar el freno de emergencia. El apoyabrazos tiene buen colchón, el mismo material que hemos visto en los asientos, es decir, está bueno. Un poco más abajo tenemos espacio útil relativamente limitado, 2 puertos USB del tipo A. Con esto conectamos los teléfonos móviles al sistema, porque este carro tiene capacidad para Apple CarPlay y Android Auto. Aquí podemos ver los asientos, se ven muy bien. La integración entre los paneles, la guantera es relativamente limitada. El espejo trae un marco bien grueso. Tenemos 3 memorias para las puertas del garaje. Otro poco más arriba tenemos espacio para los lentes. El sistema de iluminación utiliza bombillos incandescentes. No trae LEDs aún. Y este vendría a ser un micrófono, porque este carro sabemos que trae el sistema de cancelación de ruidos a través del sistema de audio Bose. El tapasol es de tamaño estándar. Tiene su propio sistema de iluminación con el espejo y no se puede extender. La bocina. Su parte posterior, empezando por arriba, el parabrisas no es pequeño, sin embargo, el alerón que tenemos atrás es relativamente grande y obstruye un poco la visibilidad desde dentro. Pero fuera de eso, este es totalmente funcional, tiene un diseño bastante particular, está instalado directamente sobre la compuerta hacia el área de carga. Ahora, otra cosa positiva es que el alerón no toca con el parabrisas, evidentemente, aunque antes teníamos que tener cuidado con eso. No pesa tanto, así que no hay mayor riesgo a que la compuerta se cierre accidentalmente, creando daños o hiriendo a alguien. Bajando otro poco, encontramos el nuevo emblema del Nissan ya en el GT-R. Vemos el emblema clásico al lado derecho, los faros posteriores, el diseño tradicional, redondos. El externo es más grande que el interno. Este detalle a mí me fascina. Bajando otro poco más, encontramos los tubos de escape, dobles a ambos lados, redondos, dando esa sensación de potencia. Están fabricados en titanio y te das cuenta por el color azulado. En el centro encontramos el difusor fabricado en fibra de carbono y es totalmente plano. La función de este es retirar el aire debajo del carro lo más rápido posible para reducir el lift y mejorar downforce. Otro detalle son las mallas que los envuelven. Tienen un diseño tipo panal de abeja y es totalmente funcional, permitiendo que el aire caliente salga. Aquí en las esquinas vemos que se extiende el vehículo para alejar el aire del vehículo, reduciendo la turbulencia. En cuanto a su espacio de carga, 8.8 pies cúbicos o 250 litros. Los materiales que están utilizando no están mal, alfombra de buena calidad. Ahora, como pueden ver, la entrada es relativamente limitada. Eso es tradicional en este tipo de carros. Tenemos anclas para asegurar cosas. No traemos rueda de repuesto porque este vehículo trae run flats. El botiquín de primeros auxilios es un opcional. Bueno, pues vamos a manejarlo. De 0 a 60 en menos de 3 segundos y la velocidad máxima limitada a 205 millas por hora. Esos son 330 kilómetros por hora. Nada mal teniendo en consideración que este carro pesa 3.933 libras. Esos son 1.784 kilos. Tracción a las 4 ruedas y el torque distribuido a través de este diferencial inteligente. Ahora lo tenemos en el modo más deportivo. Hace un buen trabajo. Y una de las cosas que me gusta de este carro es que para el uso diario funciona bastante bien, sobre todo cuando vas a adelantar, porque no tiene ese turbo lag característico en los vehículos turbocargados. Este recupera rápidamente velocidad. Muy bien distribuido el peso. Se siente pesado, sin embargo, hace un excelente trabajo la cantidad de torque y potencia que ofrece. Es un carro muy emocionante al momento de manejar, pero no ofrece miedo como puede ser un Challenger Hellcat, por ejemplo. No. Es una sensación bastante cruda. Escuchamos el embrague, los mecanismos, la suspensión es rígida, los neumáticos tienen perfil bajo, el ruido entra a la cabina. Sin embargo, el ruido que está ahí no contamina el sonido del carro. Al contrario, siento que ofrece una sensación de manejo bastante conectada entre el piloto
y la máquina. Bueno, ya tuvimos oportunidad de manejar este carro en la pista cuando lo lanzaron. Lo hemos manejado durante la semana. He tenido oportunidad de manejarlo en viajes largos. O sea, ¿quién se le ocurre manejar un GTR para un viaje largo? Pero me fui con unos amigos y con mi hijo Tasio desde Miami hasta Daytona, ida y vuelta. Un total de 520 millas, esos son 832 kilómetros. Y la verdad que este carro me sorprendió. No esperara que fuera tan bueno para este tipo de viajes. Sin embargo, así lo fue. Los adultos cómodos adelante. Las maletas entraron bastante bien. Ahora, el viaje en la carretera fue divertido, evidentemente. El espacio para los chicos estuvo un poco limitado, pero ellos estaban tan entusiasmados de estar en este carro que no les importó estar más de 3 horas montados en el carro. Bueno, pero ahora vamos a esperar que anochezca y vamos a darle una vuelta por la noche, ¿ok? Con menos tráfico. Los veo ahorita. Bueno, ya es de noche en Miami, poco tráfico. Vamos a disfrutar del GTR. Eso sí, tenemos que parar a cargar gasolina. En papel, en teoría, los números oficiales nos dicen que no consume tanto, pero la naturaleza de este vehículo y un piloto entusiasta, sin duda, colaboran a aumentar el consumo significativamente en este carro. Me encanta cómo el carro acelera desde baja. Es decir, no tienes que pisar a fondo para sentir que el carro empuja. Vamos a ponerle un par de galones nomás para ir a darle una vueltita. Eso sí, este carro hay que ponerle 93 octanos. Es una indicación bien clara que nos dio el fabricante al momento de entregarme el carro. Y si es que no está disponible o eso no es una opción, el 93 octanos, hay que cargar con Octane Booster. $4.50 el galón, maldita sea. Vamos a ponerle 2 galones nomás. Ya. Casi $10, 2 galones. Ay, ay, ay. Me acuerdo cuando el galón costaba $2. Menos de $2. Listo. Otra cosa que me ha gustado mucho de este carro son las transiciones de marcha. Son rápidas y son bastante precisas en el sentido de que el carro toma una buena decisión en qué momento cambiarlas. Por lo que entiendo, estuve averiguando,
que para esta última versión del GT-R, los ingenieros de Nissan trabajaron en que la transmisión y el sistema de frenos estén en comunicación. Es decir, cuando estás disminuyendo la velocidad, presionando fuerte el pedal del freno, la transmisión está en comunicación directa con el sistema y va a entregarte las rebajas de marcha en el momento preciso para detener el carro lo más pronto posible. Increíble cómo se agarra este carro a las curvas, sobre todo en alta velocidad. Es una de las ventajas de traer motor central. Y este carro ofrece esta extraordinaria forma de tomar las curvas. Sin embargo, no han tenido que sacrificar muchísimo espacio para los ocupantes, corriendo el motor hacia la cabina. Los ocupantes de los asientos delanteros no van a tener ningún problema, no importa la talla que sea. Yo mido 1,80 m y estoy súper cómodo. En cuanto al viaje en carretera, el ruido que proviene de los neumáticos, de las ruedas, el viento, sí se siente, pero no es demasiado ensordecedor. Sin duda, los esfuerzos que han hecho para minimizarlo ha sido óptimo. Ahora, de noche, el sistema de iluminación dentro del carro es bastante sencillo como tal. El panel de instrumentos me parece que está perfecto, utilizando indicadores analógicos tanto para el tacómetro, el velocímetro, el fondo negro, el sistema de iluminación como tal, crea un buen contraste. No solo es claro, sino también es deportivo y al mismo tiempo un pelo siniestro. Obviamente las pantallas digitales que tenemos ahí ya se ven un poco anticuadas. El número 6 que tenemos ahora, los números de marcha se ven como las calculadoras que utilizaba yo en la escuela, en la universidad, y ya pasaron algunas décadas desde eso. Así que lo más probable es que para el 2024 encontremos un GT-R con esos pequeños detalles actualizados, mucho más adecuados para el año, la época que estamos viviendo, y poder estar a la altura de sus competidores directos. Pero en cuestiones mecánicas, en cuestiones dinámicas, el carro es especial. Es de los carros más analógicos que puedes conseguir hoy en día. O sea, si pudiera compararlo con alguno, es difícil, pero se me viene a la mente el Miata. En otras dimensiones, en otras proporciones. Este carro evidentemente es mucho más grande, mucho más pesado, mucho más poderoso, tracción a las 4 ruedas. Pero en cuestiones de comparación con el Miata te permite sentir el carro, utilizando todos los sentidos del ser humano. Y este carro hace lo mismo. Así que el espíritu de Godzilla continúa vivo. Ahora solo queda esperar la versión 2024. Estoy seguro que los ingenieros de Nissan han hecho un gran trabajo en él. De verdad estoy ansioso de probarlo. Y no me importa si es en la pista de carreras o en la ciudad, porque en ambos escenarios este carro se desenvuelve bastante bien. Así que ahí lo tuvieron, al Nissan GT-R 2023, precio inicial aquí en los Estados Unidos, en esta, la versión Premium, $116.000, mientras que la versión más poderosa, la Nismo, $216.000. Estén pendientes porque muy pronto les voy a traer a la renovada versión 2024.
¿Te gustó este video? Déjame un like, déjame un comentario, compártelo con tus amigos. Si no estás suscrito al canal, suscríbete. Yo soy Jaime Gabaldoni. Los vemos muy pronto. No se mueran.